A cada uno de los hermanos y hermanas en toda parte donde van a ver este video. Vamos en esta oportunidad a estudiar San Mateo capítulo 22. El capítulo 22 de San Mateo es continuación del capítulo 21. Y vamos a estudiar en esta oportunidad parábola de la fiesta de bodas, la cuestión del tributo y preguntas sobre la resurrección. Pero vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría y conocimiento en su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor, por tu grande misericordia y por tu amor. Te rogamos Señor que nos ayudes, nos dirijas en tu palabra y puedas ayudarnos y bendecirnos al aprender esta tu palabra. Dirígenos de principio a fin y sé nuestro Maestro. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver continuación del capítulo 21, donde vemos que Jesús ha entrado en el templo y ahora es acorralado por los religiosos de aquel entonces. Prácticamente Jesús está en medio del templo junto a los dueños del templo, que le habían preguntado con qué autoridad haces estas cosas y quién te mandó. Él también les hizo una pregunta y le dijo: si ustedes me contestan esta pregunta, también les diré quién me mandó y qué autoridad trae. Y la pregunta era si Juan venía de parte de Dios, Juan el Bautista, o a alguien les había mandado a Juan. Ellos dijeron: no sabemos. También Jesús se quedó en el templo y el acuerdo delante del pueblo era ese, que si ellos contestaban la pregunta, entonces Jesús le decía quién le ha mandado y qué autoridad tenía para hacer todo lo que había hecho votando a los vendedores. Ahora, como no pueden echar a Jesús, no pueden acusarlo, no pueden prenderlo, entonces Jesús se queda en el templo y les da tremendos mensajes que habíamos visto en el video anterior. Ahora vamos a estudiar la continuación del capítulo 22, parábola de la fiesta de bodas. Jesús les da otra vez palo con esta parábola del capítulo 22, porque el tema continúa. ¿Cuál es el tema? Que Jesús está dándole palo a los fariseos, saduceos y a todos los religiosos de aquel entonces que no lo recibían y le habían acusado: ¿por qué te metes al templo? ¿Por qué votas a los vendedores? Etcétera. Dice, parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decir a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ir pues a la salida de los caminos, llamar a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Las bodas fueron llenas de convidados.
Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Amén. Vamos a describir y vamos a interpretar esta parte de la parábola. Como Jesús le está dando palo a tus fariseos hipócritas, ahora les habla de la parábola de la fiesta de bodas. Jesús con esta parábola está diciendo lo que dice, creo que en Proverbios, algo por ahí, creo que en Proverbios, cuando habla de una fiesta de bodas y de los convidados. No me acuerdo bien en qué momento. Creo que es en Salmos o en Proverbios, donde dice acerca de una fiesta de bodas. Fiesta de bodas. Bueno, aquí Jesús está diciendo, en otras palabras, que un rey hizo una fiesta de bodas para las bodas de su hijo y mandó a los convidados decir: la fiesta está lista, la comida está preparada, los toros han sido muertos, los animales también. Pero dice que el rey mandó a sus siervos y estos convidados lo afrentaron, lo apedrearon y no quisieron ir a las bodas. Todo estaba listo, estaba para que entraran solamente los convidados, pero no quisieron entrar y a los que fueron a avisarle lo mataron. Bueno, el Señor está diciendo aquí del pueblo de Israel que Dios, desde el inicio de la creación, Dios ha preparado una fiesta en el cielo para todos los que aquí en la tierra han nacido y se preparan para la fiesta de bodas. En especial habla del pueblo de Israel, de su pueblo. Ellos son los convidados. En realidad aquí los convidados es el pueblo de Israel. Ellos, los fariseos, los saduceos y todo su pueblo de Israel son los convidados. Los siervos que vinieron de parte del rey son los profetas, que hablaron al pueblo para que este pueblo se preparara. Por eso Dios dio la ley. La ley les dio para que ellos se prepararan para ser salvos, para entrar en el cielo, para ir a esa fiesta de boda. Pero ellos dice que se ocuparon de sus negocios y su labranza. Pero hay otro grupo que mataron a los siervos. Eso mismo hizo el pueblo de Israel. Cuando Dios les mandó profetas, no los recibieron. Los siervos del Señor son los profetas que trajeron la ley de parte de Dios para decirle al pueblo que lo guarde para que sean salvos, entren en la fiesta de bodas que es el cielo. Las bodas se refiere que Dios va a hacer una fiesta de recibimiento y de bodas, dice, bodas de su Hijo, Jesucristo. En el cielo va a haber una fiesta de bodas, así como aquí en la tierra se casa un hombre y una mujer y celebran con una fiesta donde hay comida y hay bebida, y para esto se matan los animales gordos. También el Señor ha preparado una fiesta de bodas para Jesús. Por eso el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, declara que la iglesia es semejante al matrimonio. Dice: grande es este misterio, porque al casarse un hombre y una mujer, hacen invitados, hacen una lista de invitados. Y para esa lista de invitados cocinan
para los invitados. La fiesta es para los invitados. Pero tiene que ir vestido elegantemente para la fiesta, porque es una fiesta. Así también para entrar al cielo hay que tener un vestido especial, que se llama el lino fino. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Que ellos mataron a los siervos del Señor, lo despreciaron y se ocuparon más en las cosas de este mundo y no se prepararon. Y como no quisieron, Dios mandó a otros siervos, mandó ya no a los invitados, porque no eran dignos. Vayan por los caminos, dijo. Vayan por los vallados, las sendas. Encuentren a todo aquel que quiera venir a la fiesta. Dígale, hay una fiesta en el cielo. O el rey ha hecho una fiesta. Vayan a la fiesta. Y dice que la fiesta se llenó de convidados. Y cuando se llenó, dice que el rey entró a ver a los convidados y encontró a uno que no estaba vestido de bodas. Y entonces el rey dijo a sus siervos, amárrenlo, átenlo y échenle fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué nos enseña esta parábola? Esta parábola nos enseña que lo de los vallados, o sea, los caminos, los últimos convidados somos nosotros los gentiles. Los primeros invitados es el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel mató a los profetas del Señor y al final mataron al mismo Señor Jesucristo, su Salvador. Entonces, Dios, la salvación pasa a los gentiles, porque así estaba profetizado. Llamaré pueblo al que no es mi pueblo, llamaré amada a la que no es amada, dice. En cambio, a la ciudad de Jerusalén le dice amada, pero dice que Dios prácticamente se divorció del pueblo de Israel y la salvación pasó a nosotros los de los caminos, de los vallados. Y la invitación es para esas personas, nosotros los gentiles, que Dios nos ha dado la oportunidad, como a su pueblo, para ser salvos. Dios nos ha dado la oportunidad para ser salvos. Nosotros somos los invitados a la fiesta de bodas. Se llenó, dice, se llenó. ¿Por qué se llenó? Porque había mucha gente, cantidad de gente. Pues si comparamos, ojo, si comparamos la cantidad del pueblo de Israel con la cantidad de gentiles, es enorme. Hay millones de gentiles, millones de millones. Hay pueblo tras pueblo, cantidad, mucha cantidad de gente. Por eso dice, se llenó la fiesta de bodas, se llenó. Con los invitados primeros no iba a llenar. En cambio, con los últimos invitados de los caminos, aquellos que primero no fueron invitados, nosotros los gentiles, porque la ley de Moisés no fue para nosotros. Dios invita a su pueblo a través de la ley de Moisés. Le dice, el que hicieren esas cosas, el que cumpliere la ley será salvo, dice. Pero no pudieron cumplir la ley. Aquí Cristo está claramente verificando que su pueblo no ha cumplido la ley. Más bien su templo lo ha convertido en casa de ladrones, un mercado. Entonces, aquí el rey
ha invitado últimamente a nosotros los gentiles de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las razas, y se llenó la fiesta. Pero el rey, al verificar a los invitados, encuentra que había uno que no estaba vestido de bodas. Mandó a sus sirvientes, lo ataron y le echaron fuera, porque no estaba vestido de bodas. Eso significa, ojo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, los llamados son muchos y pocos los escogidos. ¿Qué está diciendo el Señor? Esto es lo mismo que las 10 vírgenes que dice en el capítulo 25 de San Mateo. Ya vamos a llegar ahí. 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Las 5 vírgenes insensatas tenían su lámpara ardiendo, las prudentes también. Las insensatas no tenían reserva de aceite, las prudentes sí tenían. Cuando vino el esposo, salgan a recibir, dijo la voz, y la lámpara de las insensatas se apagaba. No tenían reserva de aceite. Las que tenían reserva recibieron al esposo y entraron a las bodas, pero las otras no. Entonces, también es lo mismo que está diciendo el Señor aquí, que la persona que no esté vestida de bodas no puede entrar en esa fiesta de las bodas del Cordero en el cielo, porque en el cielo hay una fiesta preparada, lista ya desde la fundación del mundo, una fiesta preparada por el Señor. A ver, alguien dirá, pero ¿por qué Dios ha preparado desde la fundación del mundo? Pues para Dios el tiempo no es problema. El tiempo no es distancia. Para nosotros sí, 1000 años es como un día. 2000 años, bueno, es como 2 días. 5000 años es como 5 días. Yo pregunto, aquí en la Tierra, ¿cuántos días se necesita para preparar una fiesta? Más de una semana, 15 días por lo menos, un mes antes. Miremos, Dios, para Dios la distancia no es problema, para nosotros sí. 2000 años, 5000 años, muchísima cantidad de tiempo. Para Dios no, son días nada más. Entonces, vamos a ver que aquí, cuando dice que al que no estaba vestido de bodas, lo echaron fuera. Eso significa que desde que nosotros hemos recibido el Evangelio, desde que hemos creído en el Señor, si no estamos vestidos de bodas de lino fino, no podremos entrar con el Señor en el cielo a la fiesta. Seremos echados fuera. Así como las vírgenes insensatas que se fueron a buscar aceite y cuando regresaron tocaron la puerta, dice, Señor, ábrenos. El Señor le dijo, no les conozco. El esposo le dijo, no les conozco. ¿Quién serán ustedes? Y también Jesucristo dijo, estar preparados, orar y velar, porque la hora que ven el esposo, la hora que ven el Señor, no sabéis. Más bien dio unas señales, sí. Las señales ya todas se han cumplido. Entonces es necesario que nosotros, los creyentes, estemos preparados para esa fiesta que Dios ha preparado en el cielo para nosotros, los creyentes. Dios ha preparado una fiesta tremenda en el cielo para todos los creyentes que hemos creído en el Señor. Pero hay que estar vestido de bodas. En el libro de Apocalipsis lo explica más claro. Dice que el lino fino que está vestido la novia del Cordero, la esposa del Cordero, que es la iglesia, dice que son las acciones justas de los santos. Su vestido de lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Y cuáles son las acciones justas de los santos? Bueno, alguien le preguntó al Señor y le dijo, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer para creer en la obra de Dios? O hacer la obra de Dios. Cristo le dijo, cree
en el que Dios ha enviado. O sea, la primera obra de justicia que es parte de nuestro vestido es creer en Jesucristo y recibirlo, porque Él es la vida eterna. Por eso dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. Después bautizarse en agua y en Espíritu Santo y después seguir la doctrina cristiana hasta morir. Con esas acciones justas se está vistiendo de lino fino, todo creyente. El que tenga oídos para oír, oiga. Los creyentes que no se visten del Señor están como las vírgenes insensatas. Aquellos que no hacen la obra del Señor están como las vírgenes insensatas. Que está su lámpara ardiendo, o sea, creen en el Señor nada más, pero no tienen bautismo Espíritu Santo y fuego, no tienen reserva de aceite, y si no lo tienen, están perdidos. No entrarán a la fiesta de bodas. El que tenga oídos para oír, oiga. Muchos son los llamados, dijo el Señor, y pocos los escogidos. El Evangelio se predica en todo el mundo. Se está llamando, todo predicador llama a las almas para que reciban a Cristo, se vistan de lino fino, se vistan de bodas para entrar en la boda del Cordero. Alguien dirá, ¿y por qué Dios compara el matrimonio? ¿Por qué bodas? ¿Por qué bodas? ¿Por qué? ¿Cómo es eso de bodas del Cordero? Eso es un símbolo nada más. Por eso dice el apóstol Pablo que el matrimonio simboliza la iglesia. La novia del Cordero es el pueblo de Dios. Y el Cordero, el Salvador, es el esposo. Así como aquí en la tierra se forma un hogar, así también en el cielo el Señor, Él es el encargado de salvar a su pueblo y se ha preparado una fiesta semejante a las bodas que se hace aquí en la tierra. Las bodas del Cordero se realizará en el cielo y todo está preparado como ya lo dice aquí el Señor. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay muchas personas que oyen el Evangelio pero no lo practican, y al no practicarlo, bueno, pues aunque se regocijen en el Señor Jesús, pero no entrarán a la fiesta de bodas, serán echados fuera, porque no están vestidos correctamente como dice la Escritura. Pasamos al tema, la cuestión del tributo. Como Jesús le está hablando por parábolas aquí a los fariseos hipócritas, ellos están entendiendo perfectamente que Jesús está hablando de ellos, que ellos son los invitados. Ellos están entendiendo, pero Jesús les habla por parábolas. Entonces aquí, como ellos no pueden hacer nada, miran al pueblo y miran a Jesús. Si tratan de echar mano a Jesús, tienen al pueblo ahí que se le iba encima, o sea, están atados de manos. Entonces ellos tienen otra estrategia. Ojo, los fariseos saduceos tienen otra estrategia. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna pregunta. O sea, salieron con el rabo entre las piernas, calladitos, avergonzados, mudos, agachados la cabeza, salieron de entre la multitud, de entre el templo y delante del Señor, salieron y se fueron. Y dijeron, ¿qué hacemos con este Jesús? No podemos atraparlo. No podemos cazar alguna de sus palabras para acusarle. No se puede con este Jesús. Es imposible tratar de acusarle. Más bien este nos ha dado palo. Nos ha acusado delante del pueblo. Consultaron, ¿qué hacemos? ¿Cómo sorprenderle en alguna palabra? Y le enviaron los discípulos de los herodianos, del que tengo oídos para oír, oiga. Miren cómo estos hijos del diablo, ¿qué hacen?
salen con el rabo entre las piernas y se van a consultar. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde? ¿Cómo le acusamos? Llamaron, como se coludían y se codiaban con los políticos de turno, los políticos, con Herodes, los gobernantes, los herodianos, le enviaron los discípulos de los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrame la moneda del tributo. Ellos le mostraron un denario y le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Dijeron: de César. Y le dijo: dar pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolos se fueron. Los fariseos hipócritas, los religiosos, como no pueden echarle mano a Jesús, se van y le tienden otra trampa. Estratégicamente utilizan a los políticos. Ojo, ojo. Utilizan la política tributaria de César para prender a Jesús. Dijeron: ya, religiosamente no podemos hacer nada contra este Jesús, vamos a tenderle una trampa. Vamos a decirle si es lícito pagar tributo a César o no. Por acá agarramos a Jesús, dijeron. Por acá prendemos a Jesús. De aquí no se nos escapa. O sea, se fueron y enviaron otros, enviaron a los políticos. ¿Saben a quién enviaron? A los que cobraban los impuestos para el rey César. O sea que estos dijeron: vamos a ver si contradice las leyes que da el rey. Ya, religiosamente no podemos acusarle. Ah, perfecto. Vamos a utilizar la ley de César, el rey. Sistemáticamente vamos a preguntarle si es que debemos pagarle tributo a César o no. Enviaron los políticos para ver qué decía Jesús. ¿Saben por qué? Porque en aquel entonces el pueblo de Israel y otros pueblos habían sido conquistados por César, el romano. Y ellos eran dependientes de César. Ellos dependían del reinado de César. Entonces no podían nadie contradecir a los decretos, las leyes de Roma, especialmente sobre el tributo. Nadie, nadie del pueblo de Israel estaba de acuerdo en pagar tributos. Pero ahí tenían, por ejemplo, a los publicanos. Mateo era un publicano, pero ahora era apóstol del Señor. Y ellos odiaban a los tributaristas de César. Ellos odiaban a los publicanos, porque los publicanos también se aprovechaban de ellos. Como tenían orden de César, por ejemplo, cobraban 3 denarios, uno para César y 2 para ellos. Eran ricos. Ellos odiaban a César y a sus tributos que había impuesto a su pueblo. Por eso que utilizaron estratégicamente para cazar mediante esa fórmula del tributo a César para acusarle a Jesús. Dijeron: por acá Jesús no se nos escapa. Mandaron a los discípulos de los herodianos, o sea, de los reyes, para decirles: Señor, tú eres perfecto. Está bien, está muy bien. Pero dinos una pregunta, contéstanos. ¿Debemos pagar tributo a César o no? Ellos esperaban que Jesús le diga: no, porque ese tirano de César, ese rey César, no ve que nos ha esclavizado, no ve que está a cargo de la nación, no ve que nos ha conquistado toda la nación. ¿Cómo es que le vamos a pagar tributo? Es un extraño, un extranjero. ¿Cómo es posible que hasta para entrar en el templo? O sea que todos ellos odiaban a los romanos.
Y ellos esperaban que Jesús dijera una sola palabra contra Roma, contra el rey, para que ellos echen mano a Jesús y decirle: tú estás en contra de César, te acusamos porque estás en contra de nuestro rey César, te acusamos porque tú has dicho de que no debemos pagar tributo a César. Así que Jesús le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Le dijo el Señor. Hipócritas. Le dijo: ¿tienen dinero? Sí, muéstrenme una moneda. Y le mostraron: acá está una moneda. Y dijo: ¿de quién es la inscripción? De César. ¿Esa imagen de quién es? De César, el rey César. Jesús le dijo: pues entonces, si esa moneda es de César, es su moneda. Páguenle su moneda a César. ¿Qué hacen ustedes con esa moneda si es de César? El dueño es César. Paguen lo que César ha dicho. Paguen tributo a César. Si César les cobra ya no 3, le cobra 10 denarios, páguenle. Lo que es de César, denle a César. Y lo que es de Dios, denle a Dios. Ya está. Al oír esto se maravillaron, dice. Uy, no esperaron esa palabra. No esperaron esa respuesta. Se maravillaron y salieron y dijeron: no se puede con este Jesús. No está en contra de César. No está hablando mal de César. Más bien está apoyando a César. Está diciendo que esa moneda es de César. ¿Y qué hacemos nosotros con la moneda si es de César? Que demos esta moneda a César, porque él es el dueño de esa moneda. Él ha mandado a acuñar esa moneda, es el rey universal en esta época. ¿Qué hacemos con esa moneda? Denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Se maravillaron, se fueron, dijeron: este Jesús sí que es tremendo. No se puede acusarle por ninguna parte, porque, bueno, pues Jesús era y será Dios. ¿Cómo es posible que el barro quiera saber más que su hacedor? Imposible que el barro sepa más que el alfarero. El alfarero es el que hace, el barro es barro. Aquí ellos son barro, nosotros somos barro en las manos del Señor. Imposible vencer a Dios. No se puede discutir con Dios. Él sabe las intenciones de los corazones. Aquí le llama hipócritas porque me vienen a tentarles. Ellos lo que esperaban es que Jesús hablara mal de César y dijera: sí, pues ese César, ese no es bueno que esté aquí ni cobre impuestos, ni es bueno que tenga esclavizado al pueblo, ni que lo tenga subyugado, así que fuera César. Ya con eso, estos políticos lo acusaban por la mano y por orden de los hipócritas, fariseos, saduceos y levitas, escribas, porque ellos se codeaban con César, pero por la economía, para vivir bien, utilizando la palabra del Señor. Bueno, pasamos de eso al último tema, que es preguntas sobre la resurrección. Como, ojo, religiosamente no pueden acusar a Jesús. Jesús sigue en el templo. Le mandan los políticos tributaristas para ver si habla mal del gobierno. Tampoco pueden. Tampoco pueden. Entonces, ahora utilizan otra estrategia. Ojo, el diablo es diablo. Igual que en el ayuno de 40 días. El diablo no podía. Con Jesús iba a pensar por ahí a hacer otro plan de ataque y venía con otro plan de ataque. Igual manera aquí. Ya vinieron los religiosos. No pueden echar mano a Jesús. Ya le mandaron los políticos tributaristas de César. No pueden echar mano a Jesús. Ahora, ojo, ahora le mandan otro tipo de ataque. Vamos a verlo. La pregunta sobre la resurrección.
Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Vamos a ver, los religiosos están divididos prácticamente en grupos. Estaban los levitas, estaban los fariseos y los saduceos. Entre los fariseos y saduceos se contradecían. Los saduceos descendían de sacerdote Sadoc, el primer sacerdote, Sadoc, saduceo. Y resulta que estos fulanos, su creencia en el Señor, en la ley, era diferente a los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección. Los saduceos no creían en los ángeles. Los fariseos sí creían en los ángeles y que Dios habla y que utiliza ángeles. Los saduceos no creían. Ojo, eran descendientes de los sacerdotes, del sacerdote Sadoc, de ahí viene la palabra saduceo. Pero tenían una falsa religión. O sea, su religión, su creencia era falsa, súper falsa de los saduceos. En cambio, de los fariseos era correcta. Lo que pasa es que no recibían a Jesús aquí. Vamos a ver. Y aquí, como no pueden los fariseos, le mandan a los tributaristas de César. No pueden ellos, le mandan a los saduceos. Otra trampa con falsa religión. Vamos a ver. En aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección de muertos. Ellos dicen, no hay resurrección de muertos. Aquí está el cielo, aquí está el infierno, aquí se acaba todo. No hay resurrección de muertos. Bueno, y eso no dice la Biblia. Jesús dijo, cuando Dios habla a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Jesús dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vamos a ver aquí. Los saduceos le hacen una pregunta a Jesús sobre la resurrección, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con la mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó, murió, no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Los saduceos decían que no hay resurrección de muertos y le pusieron algo que ellos inventaron sobre una mujer que tuvo su marido, pero como este no dejó hijos, la ley de Moisés decía, pues, ¿no? Si un hombre no deja hijos, que su hermano levante descendencia para que no se acabe ahí, ¿no?, su descendencia. Y así hubo 7 hermanos y los 7 murieron, o sea, no dejaron descendencia, eran estériles. Y le dijeron eso a Jesús, le plantearon, le dijeron, si tú dices que hay resurrección, entonces cuando resuciten, ¿esa mujer acaso vivirá con los 7? ¿O con cuál de ellos? Ya que dice que hay resurrección.
Eso inventaron ellos. Jesús le dijo, ignorantes. Ojo, Jesús le dice ignorantes. Están errados. Jesús llamó ignorantes a los saduceos. Ustedes son ignorantes de las escrituras, le dijo el Señor. Ustedes son ignorantes. Parece mentira, pero descienden del sacerdote Sadoc que Dios puso en su templo. Y ustedes ignoran la escritura y el poder de Dios. Y ahí donde sale este misterio para saber de los ángeles. Aquí Jesús saca un misterio escondido que ningún ser humano sabía. Aquí dice que los ángeles no se casan. Y que los que alcancen la resurrección, los cristianos que alcancemos la resurrección, no se casan ni se dan en casamiento. Porque serán como los ángeles que no se casan. Ojo, ojo. Entonces, con esto descubrimos que Jesús dice que los ángeles no se casan. Y que cuando nosotros resucitemos, si el que alcanzamos el privilegio de la resurrección, no habrá vida matrimonial en el cielo. Alguien preguntará y dice, ¿y entonces el esposo y la esposa que mueren aquí? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, dice que la esposa será coheredera del reino venidero, o sea, compañera de la herencia que el Señor dará al marido. Vivirán en el cielo juntos, pero no tendrán sexo. Ojo, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, no hay necesidad de sexo. Porque en otro sitio dice, porque ya no pueden más morir, dice. Ojo, ya no se pueden morir. Eso también nos enseña muchas cosas. Que si en el cielo se reprodujeran, y son millones de millones, entonces el cielo estaría lleno de millones de millones de millones de ángeles, por ejemplo. Los ángeles no se casan. Jesús dijo ese misterio, no se casan. Y entonces ahí descubrimos esas falsas religiones cuando dicen que los ángeles caídos tuvieron, los ángeles de Dios o los ángeles caídos tuvieron sexo con las hijas de los hombres, cuando habla que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres antes del diluvio. Y dice que les engendraron hijos, que fueron ángeles. No puede ser. Porque los ángeles, ojo, los ángeles no son hijos de Dios. Ojo, son servidores de Dios, pero no hijos de Dios. ¿Quién lo dice? La Escritura. Miremos en San Juan, capítulo 1, cuando dice, a todos los que recibieron a Cristo, aquí en la tierra, aquí en la tierra. Ese verbo se hizo carne y habitó aquí en la tierra y es la luz de los hombres y es la vida de los hombres. Y a todos los que lo recibieron, a ese verbo, o sea, Cristo, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso concuerda con lo que dice en Génesis, cuando dice, un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios, dice. Los hijos de Dios, en Job, un día vinieron a los hijos de Dios. Y Dios le dijo, y ahí estaba Satanás, dice, ¿no? Y dijo, ¿qué haces ahí? ¿No tienes respeto a mi hijo Jacob? A mi hijo Job, no Jacob, Job. Entonces encontramos que Job y sus compañeros asistían al culto y ahí estaba Satanás en medio de ellos. Igual en el tiempo de Noé. Igual, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dejaron al Señor y se involucraron con mujeres y le engendraron hijos, dice, ¿no? Entonces, aquí Jesús dice que los ángeles no se casan. Entonces jamás los ángeles hubiesen venido a engendrar hijos a las mujeres, porque los ángeles no tienen sexo. Ojo, los ángeles son asexuales. Entonces no pueden casarse con ninguna mujer. El que tenga oídos para oír, oiga. Y si los ángeles no pueden engendrar, porque Jesús está diciendo que no se casan, y que los que alcancemos la resurrección seremos igual que los ángeles, no se casan en el cielo. Jesús está diciendo que no se casan los ángeles.
Así que derribado con esta doctrina del Señor, esa falsa creencia que cuando dice los hijos de Dios viendo las hijas de los hombres, tomaron mujer, les engendraron, dice, no, la más bonita, la más bonita. Esos fueron hombres, solamente un hombre puede engendrar a una mujer, ángeles, ¿no? Un hombre sí puede engendrar a una mujer. ¿Por qué? Porque Dios ha creado el sexo. Por eso dice, los animales según su sexo, los insectos según su sexo, todo según su sexo. Entonces, encontramos aquí que el Señor está sacando un misterio a la luz, que los que alcancemos la resurrección de entre los muertos, los que hemos creído en el Señor, no hay casamiento en el cielo, no hay. No hay matrimonio en el cielo. Aquí que los que son esposos serán coherederos, compañeros. Co significa compañeros. En el cielo serán compañeros de la herencia del reino venidero, compañeros. El que tenga oídos para oír, oiga. Así que esta fórmula o esta cuestión que presentaron los saduceos, Jesús le llamó ignorantes. Porque si esa mujer lo tuvo a los 7 maridos, 7 hijos, 7 hermanos, si es que resucitan, esa mujer no será mujer de ninguno de ellos, porque en el cielo ya no tienen cuerpo físico terrenal. Ojo, por eso también Jesucristo dijo que en el cielo no entra carne ni sangre. Ojo, en el cielo no entra carne ni sangre. Y aquí en la tierra un hombre engendra una mujer porque tiene ADN, ojo, ADN. Tiene una fórmula que Dios ha creado para que pueda reproducirse, pero en el cielo no. Tampoco vemos que la Biblia hable y diga que los ángeles se casan. En el cielo no dice. Si no dijera pues que los ángeles se casan, ya hay angelitos en el cielo, cantidad, millones, ¿no? Ángeles que ya son viejitos, envejecen, mueren. No, no hay ahí envejecimiento porque nadie muere. Nadie muere. Todos tienen una sola apariencia de jóvenes, jóvenes. No mueren. Los ángeles no mueren. Y los que alcancen la resurrección serán igualmente una apariencia de joven con la apariencia del Señor. Lo vemos Apocalipsis capítulo 1, como el Señor resplandece con su gloria, ya resucitado, ya resucitado, Cristo resucitado, con una apariencia diferente a la terrenal. En el cielo no hay carne ni sangre. Aquí sí podemos reproducirnos, tanto hombres como animales, plantas también, pero en el cielo no. Aquí se reproduce porque podemos morir, ¿no? Y entonces Dios ha creado un momento pasajero. ¿Para qué? Aquí en la tierra nos ha dado vida pasajeramente ¿para qué? Para vestirnos de boda, como decía antes, para entrar esa fiesta en el cielo. Amén. También, en cuanto dice respecto a la resurrección, dijo el Señor, ¿no es que habéis oído que dijo el Señor, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac? Eso es cuando Dios lo llama a Moisés en la zarza. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, dijo el Señor. Ustedes están ignorando y están errando la escritura y el poder de Dios, dijo el Señor. Porque Dios no es Dios de muertos. Cuando Dios llama a Moisés, le dice, yo soy, no dice, yo era el Dios de Jacob, yo era el Dios de Isaac, pero Isaac ya se murieron. Yo era el Dios de Abraham, Abraham ya se murió. No está diciendo. Dios no es Dios de muertos, porque Dios es vida. Y Él a los que creen en Él le da vida, esa vida. Por eso es que dice que hizo al hombre de barro y sopló espíritu de vida. Sopló en su nariz y por eso ese espíritu de vida tenemos nosotros. Cuando ese espíritu de vida sale de nosotros, se va a Dios que lo dio, quedamos muertos. Dios es vida. Y si Dios es vida, no puede decir que Dios es Dios de muertos. Que Abraham está muerto, que Moisés está muerto, que Elías está muerto. Por eso es que también lo vemos que en la vigilia que hizo el Señor aparece
Moisés y Elías hablando con el Señor acerca de su partida. Ojo, en la vigilia que hizo en el cerro, que le hemos visto anterior, en un video anterior, encontramos que Jesús está conversando con Elías, el profeta que había muerto mucho antes, y también con Moisés. Ahí está, Moisés vivo, Elías está vivo, y están conversando con Jesús, pero en otra dimensión espiritual, porque ya Moisés tiene cuerpo de ángel, Elías tiene cuerpo de ángel, porque recordemos, Dios a Moisés y Elías lo transfiguró, o sea, lo transportó, dejando su apariencia terrenal aquí, desapareció y fueron llevados al cielo. Así como Enoc también fue traspuesto, dice, ¿no? Igual, Enoc fue traspuesto. Y muchos, Jesús dijo que en su venida muchos no habrían muerto, sino que serán traspuestos, o sea, transformados. Por ejemplo, si en este momento viniera el Señor, yo estoy aquí predicando, muchos están oyendo la palabra de Dios, entonces dice que lo que estamos viviendo seremos transformados, transfigurados automáticamente en otro cuerpo. Este cuerpo desaparecerá, esta ropa se queda aquí y entonces el cuerpo terrenal desapareció y apareció otro cuerpo como el de Elías, ese cuerpo que subió al carro de fuego con caballo de fuego y llevado al cielo. Porque terrenalmente el cuerpo de Elías, carnalmente, no puede entrar en el cielo. Cristo lo dijo. ¿Y por qué no puede entrar en el cielo? Porque pues si nosotros nos vamos volando hacia el cielo, más arriba ya no hay oxígeno. Nos morimos terrenalmente, ya no podemos respirar. Por eso cuando uno vuela en avión hay oxígeno allí para poder volar en avión, porque más arriba ya no hay oxígeno. Y además cuando una nave sale de la atmósfera, traspasa la atmósfera, se deshace. Sería terrible. Y además la distancia, una distancia infinita del cielo, de la tierra hacia el tercer cielo. Si de aquí al sol y al lucero de la mañana hay millones de años luz, ¿qué será pues al llegar al tercer cielo, donde está el Señor? Es imposible que carne y sangre lleguemos al cielo. Para entrar en el cielo tenemos que tener cuerpo de ángeles. Cuerpo de ángel, el ángel está en el cielo y puede estar aquí al instante. Y de aquí suben y bajan al cielo. Así que no hay distancia, no hay problema para los ángeles, un cuerpo espiritual como el de los ángeles. Jesús dijo así, que nosotros en la resurrección seríamos como los ángeles, ya no hay casamiento, ya no hay matrimonio en el cielo, ya no hay muertos en el cielo tampoco, porque Dios es vivo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Hemos terminado esta parte del capítulo 22 con estos tres temas interesantes y continuamos el próximo video porque el tema continúa. Ojo, el tema continúa. El capítulo 23 también continúa. Jesús, ojo, Jesús sigue en el templo. Jesús en ningún momento ha salido del templo. Más bien aquí los fariseos, saduceos están tendiendo la trampa a Jesús y en este caso los saduceos vienen, por último aquí, a tratar de engatusar a Jesús y a tratar de enredarle o tratar de decirle acerca de esta mujer que había tenido los 7 maridos. Pero ya Jesús contestó maravillosamente, dice, oyendo esto, la gente se admiraba. Ellos hacían la pregunta y salían moviendo la cabeza, con este Jesús no se puede. Imposible vencer a este Jesús. Se iban avergonzados con el rabo entre las piernas. Y nadie pudo sacar a Jesús ni acusarlo ahí en su templo, porque el templo es la casa de oración y es la casa del Señor, es su tabernáculo. Así que nadie, ningún ser humano puede sacar a Jesús en este momento que le está dando palo a estos hipócritas, a estos religiosos que son ignorantes en la escritura y en el poder de Dios. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor por su palabra, para que el Señor nos siga ayudando y el Señor nos pueda bendecir a cada uno. Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias, Señor grande y poderoso, por haber sido tu palabra en esta hora.
Te rogamos, te suplicamos que nos ayudes a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno, y que tú, Señor, vaya delante de nosotros y que muchos aprendan esta doctrina y tu palabra y puedan ser bendecidos. Señor, tu palabra dice, echa tu pan sobre las aguas, porque de mucho después lo encontrarás. Padre Santo, que esta palabra caiga, Señor, en buena tierra, de mucho fruto, a 30, 60 y a 100 por uno. Ayúdanos, guárdanos, protégenos, cuídanos del mal. Señor, cuídanos y protégenos de toda tentación y de todo lo que el diablo mande contra nosotros. Señor, para decaer en tu palabra o ponerlo alguna traba, Señor, aplasta a Satanás y destrúyelo, Señor. Borra de delante de nosotros a nuestros enemigos. Pelea por nosotros, Señor, y ayúdanos a seguir predicando tu palabra. En el nombre de Jesucristo, aplasta a Satanás y echamos fuera todo espíritu inmundo, espíritu contrario a la palabra de Dios. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta las almas ahora en el nombre de Jesucristo el Señor. Espíritu de tormento, espíritu del diablo, fuera en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra. Guárdanos de accidentes, de terremotos, de incendios, de ladrones y toda trampa del enemigo. Anda delante de nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Amén.